Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya, gloria al Señor. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Gloria al Señor. Aleluya. Para el tema, los asesinos de tus propósitos. Gloria sea el nombre del Señor. Usted tiene que despertar y conocer qué es lo que está impidiendo que tus propósitos no se cumplan aquí en esta tierra. Jeremías 29:11 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis, que esperáis. Aleluya. Romanos 8:28, un verso muy conocido. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Señor, gracias por tu palabra. Permite que tu palabra, Señor, pueda bendecir a este pueblo y que nadie salga igual que como vino, sino que cada creyente salga con una experiencia nueva. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los asesinos de tu propósito. Cuando hablamos de propósito, la palabra propósito en hebreo, esa palabra significa mashabat y significa pensamiento, plan, intención. O sea que cuando hablamos de propósito estamos hablando de pensamiento, estamos hablando de plan y estamos hablando de intención. También hay otra palabra griega, gloria al Señor, que define la palabra propósito. Y esa palabra es prótesis. Y esa palabra prótesis significa intención, plan, establecido, propósito. El propósito es un regalo, pero requiere vigilancia. O sea que cada uno de nosotros estamos aquí en esta tierra con un propósito, con un plan que Dios diseñó individualmente en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Así que es recordar que Cristo venció todo obstáculo para cumplir esa misión. O sea, Cristo vino con un propósito, pero Cristo no se sentó a esperar el propósito. Cristo no se sentó y dijo, Señor, aquí estoy para cumplir tu propósito. Cristo hizo todo lo que tenía que hacer como humano para que el propósito de Dios, por el cual Él había venido a esta tierra, se cumpliera. Así que cuando hablamos de propósito estamos llamados a la acción, a identificar, aleluya, qué es lo que me está limitando a que el propósito de Dios se cumpla. ¿Cuáles son los asesinos que están impidiendo, que están robando el destino que Dios ha establecido en mi vida? Así que el enemigo de la justicia busca desviar, busca, hermano, distraer a muchos cristianos para que no entiendan el propósito de Dios en su vida. Y uno de los enemigos que son enemigos asesinos del propósito es el miedo. Es el miedo que mucha gente tiene a hacer lo que Dios le ha mandado hacer. En todo el sentir de la palabra. El miedo para emprender un negocio, para establecer, para hacer algo en la vida. El miedo para establecer un ministerio, para trabajar en lo que Dios le ha dicho que trabaje. Así que en todo tiempo ha
han habido hombres y mujeres que han tenido miedo para cumplir el propósito de Dios. Así que por eso el Señor habla en Josué capítulo 1 y versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Porque Él sabía, el Señor sabía que para que el propósito de Dios se cumpliera en este hombre, Él tenía que botar el miedo y que tenía que forzarse. Así que usted no puede decir, bueno, a mí Dios me tiene un propósito, pero entonces yo no lo veo. Porque son tantos los obstáculos y los impedimentos que yo no sé cuál es el propósito de Dios. El Señor le dijo a Josué, porque el Señor sabía lo que Josué iba a pasar, que él tenía que forzarse. Así que el propósito de Dios en tu vida necesita esfuerzo. La juventud necesita esforzarse. Tú no puedes pensar que vas a lograr las cosas aquí en esta tierra sin un esfuerzo, sin un desvelo, sin tú esforzarte en todo el sentir de la palabra. Tú puedes dar un poquito más en tus estudios, tú puedes dar un poquito más en tu empleo, tú puedes dar un poquito más en tu ministerio que Dios te ha dado. Así que el Señor sabía que los espías que vieron los gigantes en Canaán, en el Números capítulo 13, habla de esa historia. Pero hubieron dos hombres como Josué y Caleb que ellos conocían el propósito de Dios. Y ellos sabían que sí podían vencer esos gigantes. Y nosotros tenemos que vencer ese gigante, ese obstáculo de miedo y de temor para hacer las cosas que Dios nos ha mandado hacer. Ese propósito que Dios te ha dado a ti necesita que tú tomes esa palabra que Dios le dijo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y que sea valiente. Que no tema, que confíe, bendito sea el nombre del Señor. Y otros de los enemigos que hablaba el miércoles pasado es la duda. La duda es un enemigo para que tú veas las cosas de Dios. Porque la gente cree que cuando Dios le da un propósito, ellos piensan que tiene que acontecer de inmediato. Y que no te puede enfermar. Y que no te puede pasar nada. Si no, pregúntenselo a Job. Job, hermano, tenía un propósito aquí en esta tierra. Pero Job se mantuvo creyendo en la promesa del Señor. Significa que el propósito también va a llevar enfermedad. Que el propósito va a llevar situaciones. Que el propósito va a llevar necesidades de cualquier índole. Pero tú tienes que creer al propósito por el cual Dios te ha llamado. La Biblia dice en Santiago 1, el que duda es semejante a las olas del mar. Por eso tuve gente que de aquí para allá, gente que se mudan de un empleo a otro, gente que no cumple ni siquiera un año, gente que si trabajan en los hoteles andan todos los hoteles, gente que si trabajan en economía andan trabajan en todas las empresas, porque no se afirman, no se establecen en un lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos creen que corriendo de aquí para allá ellos van a tener éxito. Déjame decirte que tú tienes que detenerte. Tú tienes que hacer un récord en el lugar donde tú estás y quedarte ahí, pase lo que pase. Porque si tú sabes que Dios te mandó a ese lugar, no te debe mover de ese lugar. La duda es un enemigo que nosotros tenemos que vencer. Es un enemigo que erosiona las confianzas de la palabra de Dios, que te quiere arrancar la palabra del Señor. Eso no te deja a ti avanzar y crecer. Hay creyentes que dudan, que no tienen confianza en el Señor, que se le han olvidado la palabra de Dios en el corazón y que necesitan volver a tomar esa palabra. Quiero seguir avanzando porque es necesario de que usted despierte. Otro de los enemigos del propósito de Dios es el pecado oculto. Hay gente que no ven el propósito de Dios porque tienen cosas ocultas en su vida. Por eso Proverbios capítulo 28, 13 dice: el que encubre su pecado no prosperará.
cuando hay pecados ocultos, el propósito de Dios no se cumple. Cuando hay cosas ocultas, Dios no te puede bendecir. Esto no es un asunto que tú pecas hoy y Dios te perdona y vuelve y peca mañana. Sí, Dios te perdona, pero las consecuencias van a estar viniendo a tu vida. Aunque Dios te perdone las veces que sea, van a venir consecuencias de ese pecado. Así que cuando tú ocultas tu pecado, eso no te deja crecer, no te deja avanzar. Y eso es un obstáculo para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. La falta de disciplina. Hay gente que no tiene disciplina. Y Pablo en su primera carta a los Corintios, en su capítulo 9, versículo 27, él dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. La falta de disciplina. Hay personas que no tienen éxito en la vida por su falta de disciplina, porque no son disciplinados en el horario, porque no son disciplinados en su vida, ni en su empleo, ni en sus estudios, ni tampoco son disciplinados en las cosas del Señor. La falta de disciplina hace que una persona con una capacidad extraordinaria lo tengan que votar. La falta de disciplina, muchos peloteros de aquí de nuestro país, usted lo conoce, usted lo sabe, que muchos han perdido su empleo por la falta de disciplina. Es mejor tener una persona que no sea muy bueno, pero que tenga disciplina, que se someta a esas disciplinas. Tenemos que hablar de Sansón, porque Sansón tenía un ministerio terrible. Sansón tenía un propósito, pero por su falta de disciplina, la falta de disciplina de Sansón, de él no someterse a los principios de Dios y a lo que sus padres le habían dicho, Sansón vivía jugando y tenía un gran propósito. Ustedes lo saben, un hombre con una unción terrible, un hombre, hermano, con una fuerza extraordinaria, pero indisciplinado. Un tipo que de la primera falda que veía o la primera túnica que veía en aquel tiempo, ya él estaba loco, enamorado. Y los padres le decían: pero mi hijo, pero que no hay mujer en el pueblo de Israel. No, a mí lo que me gusta es Dalila. Hay gente en la iglesia, hay jóvenes que son así, que lo que les gustan son la Dalila. Los que le gustan son los Dalilos, los que le gustan son los de allá afuera. Los de la iglesia no le gustan, son anticuados. Muchas veces dicen tanto de ellos, aleluya. Ese es el tipo de Sansón que tenemos en la iglesia. Aunque se lo lleve el diablo, eso es lo que le gusta. A Sansón se le entró por los ojos ese espíritu de tener una mujer que no era la voluntad de Dios, y le llevó a la ruina. Cortó el propósito de Dios, cortó los planes de Dios. Así hay muchas mujeres y hombres de Dios que han cortado el propósito de Dios por estar enamorándose en la carne, por estar mirando solamente lo de afuera, el físico, la cara, la cadera, mirando los músculos. No ven las cosas del reino. Eso ha cortado la vida de mucha gente en la iglesia. Eso ha cortado el propósito de Dios en mucha gente. Alabado sea el nombre del Señor. He visto jóvenes en la iglesia fracasar, jóvenes en la iglesia irse, jóvenes aquí mismo en la iglesia, muchachas que me han dicho: pastor, estoy enamorada, sí, pero se enamoraron de un Sansón, bendito sea el nombre del Señor, y no han vuelto a la iglesia. Porque Sansón no lo deja venir a la iglesia. O porque Sansón hay que estar vigilándolo. O porque Sansón hay que andar detrás de ellos. Si van para la discoteca o se van para donde sea, esa sierva de Dios que estaba consagrada a la iglesia tiene que andar detrás de ese Sansón. Son enemigos, alabado sea el nombre del Señor. Otro de los enemigos del propósito de Dios: la voz de otros. La voz de otros. Mucha gente
escuchando solamente la voz de otras personas y no se enfocan en el propósito de Dios. Cuando Nehemías estaba construyendo y estaba luchando por construir el templo, cuando querían distraer a Nehemías, Nehemías decía: estoy ocupado en una gran obra y no puedo desconectarme de esa obra. Nehemías resistía al enemigo porque querían distraerlo. Y Nehemías sabía el propósito de Dios. Si tú estás escuchando otras voces, tú vas a desconectarte del propósito por el cual Dios te ha estado llamando. La gente que le gusta escuchar demasiada prédica, hermano, usted está escuchando demasiada voz y se va a confundir. Usted no es que no escuche predicadores, usted tiene que seleccionar algunos, 2 o 3 personas predicadores que usted realmente siente en su espíritu que es una persona que realmente es de Dios. Hay principios para tú proteger tu propósito. Número 1, fe firme para tú proteger tu propósito. Número 2, obediencia constante. Número 3, confesión y santidad. Número 4, disciplina espiritual, oración, ayuno. Todavía eso funciona. Todavía en este siglo sigue funcionando. La oración, el ayuno, la búsqueda, la palabra de Dios. Número 5, el enfoque en la misión, en lo que Dios te ha llamado. Así que el propósito de Dios es un regalo divino, pero requiere vigilancia. El propósito de Dios en tu vida es un regalo, pero requiere vigilancia. Requiere que tú vigiles ese propósito. Recordar que Cristo mismo venció todo obstáculo para cumplir esa misión, dice la palabra. Que cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, dice que su sudor era como gota de sangre. Él estaba allí llorando, clamando, aleluya, en el monte también clamando, intercediendo, porque no era fácil. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros necesitamos vencer todos esos obstáculos que vienen para que tu propósito no se cumplan. El propósito de Dios tiene que ver mucho con la identidad. Revela quiénes somos. Revela realmente lo que tú eres. El propósito se manifiesta en acción, en preparación. Dice la palabra que José, hermano, es un ejemplo de propósito. José era un ejemplo de propósito. Cuando dice la palabra en Génesis capítulo 50, verso 20: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Oiga esto: para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Esa palabra se lo dijo José a sus hermanos cuando los hermanos estaban pensando que José lo iba a castigar porque lo había entrado en una cisterna y después lo habían vendido. ¿Y cuál fue la palabra de José, hermano? Él dijo: vosotros pensáis mal, pero Dios estaba en su propósito. Dios estaba cumpliendo su propósito en mí, porque ese padecimiento de la cisterna, ese padecimiento de Egipto, ese fue para yo librarlo a ustedes del hambre, para librar a mi pueblo, para librar a mis padres, para librar a mi gente. Los cristianos muchas veces cualquier situación, hermano, ya están pensando que es el diablo. No todo es el diablo. Para Dios llevarte al propósito, tendría muchas veces que pasarte por situaciones difíciles. ¿Estoy yo viviendo según el plan y el propósito de Dios? Jóvenes, adultos, el propósito da dirección. En propósito no tiene confusión. ¿Estás tú entendiendo el propósito de Dios? Yo no te voy a decir, hermano, que
que cuando uno está pasando las pruebas, uno cree que están haciendo injusticia con uno. Y uno ve gente que están delante de uno. Y tú ves gente como que te pasan a milla. Y tú ves gente que, oye, se graduaron quizás último que tú o primero que tú. Y tú ves que tienen tantas cosas y tantos logros. Y a veces se los quieren estrujar a los que estudiaron contigo, los que estuvieron contigo, los que te vieron. Y tú dices, wow, pero ¿y qué yo he hecho? ¿Y qué ha pasado conmigo? Y eso no solamente se da en lo secular, eso también se da en el ministerio. Yo también viví eso. Yo también pensé en algún momento y dije, wow, pero mira ese pastor que en estos días, estuvo en el ministerio, que yo soy más viejo que él, mira donde lo ponen en la ciudad. Y yo aquí en este campo, mira, pasando tanto trabajo. Dios me estaba formando. Que yo no lo entendía, la verdad que no lo entendía muchas veces. Pero seguía, volvía nuevamente. Así también en algún momento, hermano, muchos jóvenes se sienten también así en esas condiciones. Porque tú crees que hay muchos que se te pasaron adelante. Y esto no es un asunto de estar en el primer lugar. Mira que José, aparentemente, hermano, José, mire dónde fue que Dios lo puso, de todos sus hermanos. Y ustedes saben que aún José, contándole el sueño a sus hermanos, ya Dios estaba revelando el propósito. Y eso significa también que en todos los tiempos hay gente que se ha molestado cuando otros sueñan. Hello. Porque los hermanos de José le decían, ¿y qué es lo que tú te crees? ¿Que tú me vas a gobernar a mí? Tú lo que estás diciendo que tú vas a ser, tú me vas a gobernar a mí. Hasta el padre de José también le dijo esa palabra. No entendían el sueño, no entendían. Hay gente que no entiende el propósito de otro. Oye, mejor cállate. Deja que Dios haga la obra en ese hombre o en esa mujer. Pero el propósito de Dios se va a cumplir, quiera tú o no. Urrabasata la balibalaya. Bendito sea el nombre del Señor. El desánimo, hermano, es uno de los enemigos más fuertes que tiene la iglesia en este tiempo. El desánimo. El desánimo, hay que luchar con el desánimo. Porque el desánimo mata el propósito de Dios. Lo mata. Y vemos como dice el salmista, ¿por qué te abate, oh alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. No es que tú no te desanimes, todos nos hemos desanimado en algún momento, pero nos hemos levantado. El problema es que te quede en el desánimo. Elías se desanimó. Elías se sintió derrotado. Elías pidió morirse. Pero Dios, yo quiero morirme. Elías, el Señor le dio alimento, le dio pan, le dio agua. Elías lo que quería era morirse. Elías estaba en una depresión. Todo el que quiere morirse está pasando por un tiempo depresivo. Pero el Señor le dijo a Elías, tú tienes que comer. Tú necesitas comer y caminar porque el largo camino te espera. Y Elías tuvo que levantarse del desánimo. Elías no se quedó en el desánimo. Moisés tuvo desánimo por la dureza de corazón que tenía el pueblo. Mostró realmente ese desánimo cuando ve que Dios hizo tanta maravilla con el pueblo y de repente esa gente estaban adorando ídolos y de repente esa gente estaban invocando a unos dioses. Oye, Moisés se sintió desanimado, pero él siguió, se levantó y siguió hasta cumplir el propósito de Dios en su vida. David también se sintió desanimado.
desanimado, expresó su angustia en el Salmo 42. Alabado sea el nombre del Señor. Todos en algún momento nos hemos desanimado, pero hay otros que han sucumbido en el desánimo. Hay otros que han sucumbido en la depresión. Hay otros que se han quedado postrados ahí y nadie los ha podido sacar de ese estado. Tiene que vencer el desánimo. Para vencer el desánimo, número 1, recordar las promesas de Dios. Número 2, renovar fuerzas en oración. Filipenses su capítulo 4, versículos 6 y 7. Aceptar la ayuda de otros, aleluya. Acepta que otro te ayude. Acepta que otro te ponga la mano, te ore, te eche aceite, te eche agua, te eche lo que tenga que echarte, pero que te ayude. Que te libere si tiene que liberarte. Alabasata la machele bequimalaya. Lo más terrible es cuando una gente desanimado se aparta de redil. ¿Quién te vas a ayudar? Como decía el Chapulín, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Nadie te vas a poder ayudar si te aparta de redil, si te aparta de la iglesia, si te aísla. Nadie. Acepta la ayuda de otro. Mantén la perspectiva, aleluya, de lo que Dios te ha dicho. Actúa con fe, aunque no haya ánimo, aunque no haya fuerza. Alabado sea el nombre del Señor. Si no tienes fuerza para hincarte, ora acostado, ora, aleluya, de lado. Muévete, pero haz algo. Oh, gloria a Dios. Le tengo noticia, y no es una herejía. Si no, búsquenlo en la Biblia. Le tengo una tarea para que lo busque esta noche. Para los que se sienten en pecado cuando no pueden hincarse. La mayoría de gente que Dios le habló durmiendo, acostado. Búsquelo. No es para que usted no se hinque, pero búsquelo. Lo que le estoy diciendo es que si usted no puede hincarse, ore acostado. Ore, porque Dios tiene que hablarle. Es que Dios no tiene que ver que usted esté acostado o esté de lado. Lo que tiene que ver es el corazón, la intención del corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Pero algo tiene que hacer. No te acuestes simplemente a acostarte. Acuéstate a orar, acuéstate a clamar, a interceder. Señor, aquí estoy. No tengo fuerza. No puedo ni hincarme. No puedo, Señor, pero aquí está tu hija. Aquí está tu hijo. Oh, rabasata la bashele bequima la masata laya. Oh, gloria a Dios. Tiene que haber victoria contra el desánimo. Aleluya. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré siempre. Aleluya, te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Alguien puede creer eso? El desánimo es una de las almas más común en la iglesia. No siempre viene por grandes tragedias, alabado sea el nombre del Señor, pero sí atrapa a muchos, alabado sea el nombre del Señor. Pero la palabra nos asegura que en Cristo tenemos victoria sobre el desánimo. En Cristo, alabasaki malamalaya, podemos vencer el desánimo. Reconocer, hermano, que la raíz del desánimo puede venir de expectativa no cumplida. A veces hay gente que se hace una perspectiva demasiado alta, demasiado grande, y por eso se frustran, por eso viven en depresión. Oye lo que te dice Proverbios 13:12: la esperanza que se demora enferma el corazón. Demasiada gente con una perspectiva demasiado alta. Bájale algo, como dice el muchacho. Bájale algo. Bendito sea el nombre del Señor. Elías, en Primera de Reyes, gloria sea el nombre del Señor, estaba cansado físicamente y emocionalmente, pero recibió fuerza. El Señor le dio la fuerza.
Y Elías, dice la palabra, bajo el enebro, deseando morirse, pero Dios le dio descanso y alimento. Aquí hay gente que necesitan descanso y alimento de parte de Dios. Aquí hay gente que necesitan que se les recuerde la promesa de Dios. Dios promete estar contigo. Aleluya. Como el Señor le dijo a Josué, promete fortalecerte, como le dijo a Isaías en el capítulo 40. Promete que su gracia es suficiente, como le dijo a Pablo, como Pablo dijo en el capítulo 12, versículo 9. Reemplaza esos pensamientos negativos de fe. Sácalo de tu mente, arráncalo. El desánimo se alimenta de la duda. La victoria viene a renovar la mente. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, así como yo he vencido, ustedes vencerán. Hay que reforzar, hermano. Hay que reforzar la esperanza en el Señor, la confianza en el Señor. ¿Tú sabes cómo se combate el desánimo? Bendito sea el nombre del Señor. Se combate mejor acompañado. Usted no puede ganar la victoria solo. Búsquese a alguien que lo acompañe. Un acompañamiento. Si usted no puede con esa situación, busque a alguien. Mira, yo necesito que tú coja conmigo un día para la iglesia, orar un día a la semana. Acompáñame. Yo no puedo con esto, ayúdame. No mande a que oren por ti, no ven. Yo necesito que tú me acompañes. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero que los músicos vayan subiendo. En conclusión, el desánimo no es el final, es una oportunidad para experimentar el poder de Dios. El desánimo no es el final. La victoria sobre el desánimo no depende de nuestra fuerza, sino de la fuerza del Señor. Así que hoy podemos nosotros levantarnos. Hoy podemos nosotros, hermanos, clamar, interceder. Hoy podemos nosotros vencer todos esos obstáculos. Ponte de pies. Hay un llamado final. Hay un llamado final a la iglesia. Los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas. Caminarán, correrán y no se cansarán. Alabado sea el nombre del Señor. Las herramientas del desánimo, la oración. De la palabra. La herramienta del desánimo, la alabanza, la gratitud. Enciérrate, aleluya, en alabanza. Enciérrate, levanta tu mano. Pon una canción en tu habitación o en el lugar donde tú estás. Adora a Dios, vuélvete loco, vuélvete loca. Alabasaki malabasatalaya. Eso se lleva el desánimo, eso se lleva el desaliento. Alabasaki malamalaya. Alabado sea el nombre del Señor. Cumplir, aleluya, la misión, aleluya.